Nos hemos regocijado en esta verdad de la palabra de Dios. Como mencioné al principio, en el tema de la Santa Cena, la doctrina de la reconciliación es sorprendente. Nosotros hemos oído sobre que hemos sido reconciliados. Hemos oído y sabemos que somos justificados, redimidos, y conocemos muchos términos que se adjudican y que se le dan al cristiano. Pero yo me pregunto, ¿cuánto conozco yo y cuánto significa eso, ese término en mi vida? Yo creo que como iglesia, y no me refiero solo a esta, como iglesia hemos sido muy benévolos, muy flexibles. Y venimos a la iglesia con la Biblia debajo de nuestro brazo, creyendo que nosotros todo lo hemos logrado sin interiorizar, sin profundizar y mucho menos sin vivir las verdades del Señor para nosotros. Como dije, todo lo que una vez, todo lo que me separó a mí de Dios, que no tengo palabras para decir la profundidad de esos actos míos, y creo que ni de los suyos tampoco. Todo eso que el Señor tuvo que volver su rostro. El Señor, el creador de este universo, al cual yo ofendí, al cual yo me rebelé, al cual yo le dije, yo soy Dios, yo me sentaré, yo diré, al cual le dije, yo estoy en el trono, con mi vida, con mis actos, con mi rechazo constante, antes de conocerle y después de conocerle. Ya no habitualmente, pero sí cayendo siempre. Todo eso, Dios lo eliminó a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Hermanos, no creo que debamos ni podamos caminar por este mundo indiferentes, inconscientes de esta gran verdad en nosotros. ¿Cómo amaneció hoy por su casa el clima? Yo tuve que salir rápido a sacar el paraguas del carro porque estaba en el carro para que después Tita no se mojara cuando entráramos al carro. Uy, lo que normalmente decimos es, uy, qué día más feo, ¿verdad? No amaneció asoleado, qué día más feo. Señor, qué feo eso que hiciste, qué mal eso que hiciste. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos olvidando que Dios nos ha reconciliado. Todo eso que salía de nosotros, mal oriente, en queja ante lo que Él ha hecho bueno, lo ha quitado y nos ha abrazado y nos ha atraído hacia Él y nos ha reconciliado. Así que ahora nosotros que estamos reconciliados con Dios, debemos permanecer en Él. Y ese es el tema. Debemos permanecer en Él. Firmes, afianzados, estables en Cristo. Quiero invitarles para que leamos Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. Ya leímos Colosenses 15, 1, 15 al 20.
Y es un canto de alabanza. Pablo empieza, Él, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Él es el preeminente, el supremo. Y ahora nos habla a nosotros y dice 1:21-23, y a vosotros también. No crean que están excluidos. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, cuando estuve reflexionando y meditando en este pasaje que iba a traer para continuar el estudio y nuestra meditación en Colosenses, eh, estuve tratando de buscar alguna ilustración para la filmina, algo que revelara y que mostrara permanencia. Y no encontré. Exploré al máximo, lo más profundo, y no encontré imágenes ni nada que me ayudara y que me tocara en cuanto a esa idea de permanencia. Y dije, es que en la palabra está el mejor ejemplo y es la vid de Juan 15:5, de Juan 15:4. Y en la Biblia permanecer se refiere a una relación constante y duradera con Dios. Todo esta, la reconciliación, es para que permanezcamos, para presentarnos santos y sin mancha, para que tengamos una relación constante y duradera con Dios. Es un llamado a vivir en continua comunión con Él, manifestándonos firmes en la fe y en sus enseñanzas. Vea lo que dice Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, hablando de la vid. Como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Yo esta semana corté 2 troncos grandes que estaban creciendo, son maleza, pero pesaban mucho, lo hice muy tarde y cayeron así sobre el zacate. Ahí los dejé y la señora que llega y nos limpia, don Daniel vio, se cayeron unas ramas. Y le digo, no, yo las corté. Solamente que nosotros somos como esas ramas, estamos en la vid. Y si somos de la vid, no seríamos cortados. El fruto que se ve en nosotros es del Espíritu Santo, no nuestro. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hoy esas ramas que todavía están ahí en el patio ya están secas, porque ya no están en el tronco. Dios nos está llamando a través de esta porción de sus escrituras y de toda su palabra a permanecer en Él. Así que vamos a orar para que usted y yo en esta mañana y el resto de nuestros días salgamos con una conciencia de que tenemos que permanecer en Él, pero no es solamente estar, no es solamente venir, no es solamente de vez en cuando, es una permanencia en tiempo, es una permanencia en actitud y es una permanencia en condición también.
Vamos a orar. Señor, lo que proclamamos desde este púlpito cada domingo, cada mañana, Señor, es tu palabra. No es la mía, la de ninguno de nosotros, Señor. Es tu palabra. Y yo sé, Señor, que esta palabra es poderosa. Y en eso me baso y me gozo en esta mañana, Señor. No en mi suficiencia, sino en tu palabra, que es el mensaje inigualable, incomparable, inmejorable. Tu palabra, Señor. Así que haznos oidores, hacedores de tu palabra y no olvidadizos, Señor. Que nada de este mundo a la salida de aquí, Señor, nos distraiga, diluya, disperse, Señor. El gozo de sabernos reconciliados, el gozo de saber que te tenemos a ti para permanecer, el gozo de que nos has dado tu Espíritu Santo para determinar el bien y el mal, para aconsejarnos, para sustentarnos, para sostenernos y para animarnos, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, en nuestro rostro, la gente pueda decir, ¿y por qué esa cara? ¿Por qué ese gozo? Que podamos mostrarlo, Señor. No solo en nuestro rostro, sino con nuestra vida, con nuestras respuestas, pensamientos y actitudes, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Hermano, usted y yo hemos sido redimidos y reconciliados con Dios, usted y yo. Usted sabe lo que es pararse aquí adelante y decir, bueno, Daniel va a exponer la palabra, pero saber que ninguno de ustedes me puede señalar, ni yo a ustedes, porque Él es el que me justifica, Él es el que me levanta, Él es el que me redimió, el que separó todo, donde nadie puede señalarme ni decirme, ni decirle a usted. Es una maravilla, es un gran gozo. Hemos sido reconciliados para vivir vidas santas delante de Él. Y la santificación es el fin de la redención. Por eso hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido redimidos, reconciliados y santificados para que vivamos vidas santas. Para que usted y yo vivamos vida santa, no la que se ve aquí en la iglesia, la que se ve cuando manejamos, la que se ve cuando amamos o no amamos a nuestra esposa o a nuestros hijos, la que se ve cuando nadie nos ve, pero sí Él nos ve. Hemos sido llamados a vivir vidas santas, separadas del mundo, para Él. Así que el propósito de esta reflexión en esta mañana es que permanezcamos firmes, sin fluctuar en este caminar de la vida cristiana, en su palabra y en comunión con Él. Para los que no han oído las otras exposiciones del resto del capítulo 1, lo anterior, en los versículos 1 al 20 del capítulo 1 de los Colosenses, Pablo cubre eh, el gran alcance, explicando el gran alcance de la suficiencia y preeminencia de nuestro Señor en la creación, en la reconciliación en la iglesia, en unas pocas oraciones cortas. Alguien dijo que uno puede leer esto y pensar, esto que leímos ahora y que leímos en domingos pasados. Bueno, eso suena impresionante, pero ¿qué conmigo? Dios es el creador, Él es la imagen del Dios invisible y Él está antes que todas las cosas. Él, el universo, todo lo creado, todo lo que usted vea y lo que no vea y no se imagine, Él es preeminente en todo eso. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¿Y, y yo qué papel tengo?
Bueno, Pablo responde a esa inquietud nuestra. Nuestro texto hoy de 1:21 al 23 es la respuesta de Pablo. ¿A dónde se ubica usted y dónde me ubico yo? Para que no pensemos que Dios solo está preocupado por tronos, dominios, potestades, principados, autoridades. Pablo empieza el versículo 21 con, y a vosotros. Dios que está sobre todo y en todo y a través de todo, está ocupado en nosotros. Somos la niña de sus ojos, su especial tesoro. Qué lindo día, ¿verdad? En este breve pasaje, Pablo le recuerda a los cristianos y a nosotros lo que Dios ha hecho por ellos y por nosotros en Cristo. Pero como veremos, esto no viene o viene con altas expectativas de fidelidad y perseverancia. Veamos eso en nuestro texto en esta mañana. En versículo 21. Nosotros estábamos lejos de Dios. Perdóneme usted, no voy a decir nosotros. Yo tuve el privilegio de conocer al que montó Faro del Caribe, el ingeniero que montó Faro del Caribe. Y hablando con él una vez me dice, Daniel, cuando uno está en el micrófono, uno debe referirse a las personas, miles seguro que están escuchando en forma personal. Usted que me escucha, no ustedes que me escuchan. Usted que me escucha, personal, directo. Y yo quiero en esta mañana decirle, y me lo digo a mí mismo, que usted estaba lejos de Dios antes de conocerle y yo también. Dice, y a vosotros que en otro tiempo erais enemigos y enemigos en vuestro ánimo por las malas obras, ahora os ha reconciliado. En el pasado éramos enemigos. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no puedo valorar, no puedo ver la magnitud de la reconciliación ni la redención si no conozco cuán pecador era yo. Qué feo olía. Era insoportable. Candidato para ser destruido. Es que nos creemos buenos, nos creemos espirituales, que porque tenemos canas tenemos experiencia y es Él es el principal, Él es el Señor, Él es el soberano. Que porque estoy ya con muchos años, ahora les toca a otros seguir sirviendo al Señor. Éramos enemigos. Cualquiera que ama el pecado es enemigo de Dios. Si yo amo hacer algo que va contra Él, es enemigo de Dios. Está en rebeldía con Dios. Este sábado en el automercado me encontré a una señora que formaba parte de la iglesia que teníamos en la casa. Y le pregunté por su hijo. Me dice, por ahí anda, permítame, Dani, voy a llamarlo para que lo vea. No lo va a reconocer. Ese chiquito, cuando estaba en la iglesia pequeño, uno de mis pantalones más finos, porque era bien mafioso, me le puso goma loca. Y entonces, allí, el sábado que lo vi en el supermercado, así de grande y así de ancho, le digo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, cuánto te quiero. Y lo abracé. Y le dije, ¿andabas buscando goma loca? Y se rió. ¿Y a qué iglesia estás yendo? Y dice ella, bueno, don Dani, él ya no quiere ir a la iglesia. No querés ir a la iglesia. Y le dije hasta lo que iba a morir si se separaba del Señor. Le dije lo que iba a dolerle estar lejos del cuerpo del Señor. Le dije todo, estás en rebeldía, le estás diciendo al Señor que la esposa de él a vos no te agrada.
Es que esa iglesia es muy aburrida. Ah, tu esposa es aburrida. La esposa del Señor es aburrida. Hermanos, yo quiero que veamos la podredumbre que había en nosotros y no hoy no quiera que sea así. No, no quiero ir a la iglesia. Hermanos, con todo amor, le dije todo. Le dije, yo tengo de conocer al Señor desde que tenía 6 años y nunca, nunca, nunca me ha fallado. Yo sí le he hecho tanto daño, le he negado, me ha dado pereza buscar. Y Él siempre, siempre ahí para mí, siempre levantándonos. Pero debemos entender nuestra bajeza para poder ver su gloria, su majestad, su gracia. Es que nos creemos buenos. Nosotros los evangélicos somos los únicos que vamos a estar en el cielo. No. Oiga lo que dice Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, amigo, se convierte, se constituye en enemigo de Dios. Ay, qué dicha. Nosotros no, ¿verdad? Dele gracias a Dios por el aguacero. Dele gracias a Dios por el socollón. Dele gracias a Dios por los no que Él nos da, por las pérdidas que tenemos, porque Él es soberano, Él es Señor, Él es siempre, siempre, siempre lo que Él es, grande, amoroso. Y yo no puedo decirle al Señor nada, porque Él me va a decir, ¿dónde estabas cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas cuando le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas cuando iluminé las estrellas? ¿Dónde estabas tú? ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta que nuestra vida de verdad tiene que ser santa como Él es santo? ¿Se da cuenta que no podemos jugar, que no podemos coquetear, que no podemos ser débiles, porque en Él somos fuertes, que su edad no lo jubila del trabajo para el Señor, que su conocimiento no lo engrandece, porque si tiene conocimiento no tiene nada, es Él. Y no digo que el conocimiento sea mal. Nuestra vida estaba demostrando un odio, un rechazo hacia Dios y su voluntad. Él me dijo, este muchacho, es que no quiero ir a la iglesia. Y era de nuestros niños en la escuela dominical. Yo siempre he querido darle a los niños de las cosas que yo tengo. Yo tenía un carro a control remoto lindísimo, grande. Se lo di a él. Y hoy decía, ayer decía, no quiero ir a la iglesia. Y le dije, estás quitando del trono al Señor. Estás en rebeldía con el Señor. La palabra dice, no dejáis de reunirnos como algunos tienen por costumbre. El Antiguo Testamento dice, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es honrar, eso es amar lo que Dios ama. Por eso David, a pesar de su pecado y todo lo que él hizo, que nosotros decimos nosotros, jamás. Dios dice que él tiene un corazón, tenía un corazón como el de Dios, porque amó lo que Dios amó y odió y rechazó lo que Dios rechazaba.
El pecado comienza en el corazón del hombre. Vea lo que dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vean qué malos que era usted. Vean qué malo que era yo. Seducido por mi propia concupiscencia. A mí nadie me enseñó. Muchas veces termina la mente, a través de la mente, destruyendo, a través de la culpa, de la enfermedad y el conocimiento de que estamos apartados de. Hermano, yo quiero que podamos ser conscientes de verdad. Y le pido que no se me resienta. Si se resiente, se está en rebeldía con la palabra de Dios, porque Él dice que eso somos. Reconciliados a pesar de eso. Pero yo hoy día que el Señor me ha reconciliado, no veo nada. Nada que le pueda agradar a Él que no haya producido Él en mí. Absolutamente. Mire, es que cuando pienso, cuando camino, cuando duermo, cuando como, cuando respiro, cuando vivo, solo produzco cizaña. Y eso me lleva a saber y a pensar, Señor, necesito más de ti. Yo le llamo en esta mañana a no llegar ahí, a no experimentar la lejanía de Dios. Le llamo a ser hallado en Él. Que cuando venga el problema, seamos hallados en Cristo. Que cuando venga la enfermedad, seamos hallados en Cristo. Que cuando venga el chisme, seamos hallados en Cristo. Que cuando venga la persecución, seamos hallados en Cristo. Que cuando las finanzas no den, seamos hallados en Cristo. Si no, ¿qué diferencia tenemos a los del mundo? Pero a pesar de esta condición, Dios nos ama. Él quiere que seamos restaurados. Él quiere que tengamos una relación apropiada con Él a través de Jesucristo. Fuimos separados de Dios y tratamos a Dios como nuestro enemigo. Pero a pesar de esto, Dios trabajó para cambiar nuestra condición. Antes de que Pablo explicara su reconciliación con Dios, pensó que era necesario explicar cómo era su alejamiento de Dios para que entendiéramos nosotros que estamos similares a Él. Fuimos separados y cortados de Dios. Yo quiero hacerle dos preguntas en esta mañana a usted y me las he hecho yo. ¿En qué está usted separado de Dios? Ya vi la primera cosa, orgullo. ¿En qué está usted separado de Dios? Piénselo. Ahí está el enemigo, ¿cómo que separado? Pero si está aquí en la iglesia, le gusta cantar, está escuchando, con un poquito de sueño, pero está escuchando. ¿En qué está usted separado de Dios? ¿Qué áreas de su vida, de la mía, no son de Él? ¿Quiere que le dé una idea de un área? Cuando en nuestra vida preside lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo creo, como yo veo las cosas. Ay, Daniel, no sea tan exagerado. Pues bueno, entonces explíqueme cuando el Señor dijo, sed santos, como yo soy santo. La reconciliación que tanto Pablo ha hablado para acercarnos a Dios y quitar esa separación de Él.
No sucedió en un ambiente sumamente espiritual, con una nube por ahí, sino que se dio en la historia, en la parte física y material, concretamente en la carne de nuestro Señor crucificado, en su cuerpo humano, pero sin pecado. De esa forma nos reconcilió en una abierta y obstinada rebelión contra Él. Usted dice, puede ponerse a pensar, la pregunta que don Daniel me hizo, ¿en qué forma? Obstinada y abierta rebelión. Yo conozco al Señor, pues, desde los 6 años me empezó a oler bien Él, me empezó a agradar. ¿Por qué? No sé, pero yo todo se lo debo a Él. Pero yo escogí las novias que yo quería tener. Escogí hacer con mi vida lo que yo quise. Nunca le dije al Señor, ¿te parece? Señor, me voy a mover en este sentido si tú quieres. Una abierta y obstinada rebelión contra Él. Usted se puede imaginar cómo me veía Dios a mí o cómo lo veía Dios a usted haciendo lo que usted quería hacer. Su rebeldía, pero total, diciéndole al Señor, usted no manda, soy yo decido, pero cuando las cosas fallan, Señor, ayúdame. Él hizo una provisión adecuada para que nadie pueda decirle a Él, yo estoy perdido y condenado porque Dios no ha hecho absolutamente nada por mí. Y hermano, una persona está perdida porque persiste en la rebelión contra Dios. Yo sé que nos cuesta un poco saber que hoy estamos en Él y cómo es que hoy podemos estar en rebelión y perdidos en rebelión contra Él. Hoy día. Esta semana fue el gimnasio, aunque ustedes no lo crean y no se vea, pero sí, algo me está haciendo. Y, y gimnasio es un gran problema por todo lo que se ve ahí. Entonces vi cosas que yo no debía ver, pero tampoco iba a entrar así, pegando en todas las máquinas. Y dice usted, bueno, lo mejor es que no vaya al gimnasio. No, tampoco no es así. Es conciencia de amor a Él. Y me senté en la silla a patalear, incliné mi cabeza y empecé a alabar al Señor. Débil soy, tu fuerza es tal, como dice el himno, que me librará del mal. Para mí no hay esposa mejor, ni más linda, ni más guapa que mi esposa. Pero como decía el papá de Betty la Fea, ¿ustedes se acuerdan? El diablo es puerco. Ahora vemos parte de esto. Yo no he hecho absolutamente nada. Es Él. Estaba en contra de Dios y nada de lo que he hecho ni de lo que usted ha hecho le ha agradado a Él. Vea lo que dice la Reina Valera, Efesios 2:1-10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Daniel, Él te dio vida cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. No es delitos o pecados, sino delitos y pecados. Cuando yo no daba en el blanco mi delito y cuando yo a propósito disparaba para otro lado, hacía lo malo, pecado. No solamente pecaba por no hacer lo bueno, sino pecaba por hacer lo malo. Así estaba yo, siguiendo la corriente de este mundo. La seguimos hoy.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, trabaja en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. Vea, esta figura de muerto es una figura de incapacidad total. Un muerto no puede hacer nada, no puede responder, no puede nada si no es por su gracia. Aun estando yo así muerto. Miren, de la novia que me quitó, gloria a Dios, que me dio la vuelta. Me traicionó. ¡Qué dicha! Esas son las traiciones buenas. Porque el Señor tenía algo grande para mí, que yo no lo veía. Pero en mi mente, mi vista ciega, no le escuchaba a Él. Y estudiaba la Biblia, estaba en grupos de estudios bíblicos en los navegantes. Predicaba, evangelizaba, mejor dicho, en la universidad. Y hacía mi voluntad también. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pablo quiere que nosotros, sus lectores que estaban lejos de Dios, aprecien la misericordia y la gracia de Dios al llegar a ellos. Cuando nosotros vemos cuán lejos estamos de Dios, inevitablemente nos regocijaremos en la misericordia de Dios hacia nosotros. En este punto, tengo otras preguntas también como aplicación. Yo creo, mi hermano, que debemos considerar cuán lejos estábamos de Dios. Pero si hoy también estamos lejos de Dios, usted puede decir, ¿cómo usted puede decir que hoy estamos lejos de Dios? Bueno, usted puede y yo ser como los caminantes de Emaús, caminar con el Señor un gran trecho y no reconocer que es el Señor, dándole órdenes. Yo cuando tenía con mi esposa la iglesia que Dios nos dio en la casa, yo más de una ocasión aconsejé al Señor y le dije, Señor, ven acá un momentito, yo quiero decirle, quiero aconsejarlo. A usted que hizo el cielo y todo, pero yo no soy quien es mejor para usted aquí. Usted debería buscarse un pastor de verdad. ¿Se imagina usted? Por dicha que el Señor ni me hizo caso. Es como cuando uno dice, mejor ni le hago caso. Está disvariando. Así que todo lo que se imponía entre nosotros y Dios ha sido quitado. Yo creo que vamos por el segundo punto. Sí. Fuimos acercados entonces en el cuerpo de su sangre por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Por su muerte Dios nos reconcilia consigo mismo para presentarnos santos y sin mancha. Es por su muerte, por lo que ocurrió en la cruz. Nos habla de un futuro, es decir, la finalidad de la reconciliación. Una vez reconciliados, nos santifica, nos separa de lo mundano y profano para servirle a Él. Y nos va preparando para ese día. Por eso Pablo en Efesios 1, 3, 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, santos, santos es traído de aquí y puesto aquí.
para su gloria. Nos ha santificado, nos ha separado totalmente del pecado, nos ha presentado sin mancha a la imagen de Dios. Nos ha presentado irreprensibles e irreprochables, donde nadie nos puede acusar. Y leo otro pasaje que no puedo dejar de leerlo, Romanos 8, 31 y 39, donde dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted y yo, que se queja o nos quejábamos, no, no tengo el amor de mis amores conmigo. Mi tita no está conmigo. Y es a ella la que yo quiero, pero Señor, ¿y qué? ¿Por qué no lo haces? No tengo esto, no tengo el otro. Esto que tengo no lo quiero, quiero esto otro. Pero ¿quién nos puede separar? Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nos acercó a nosotros de tal forma que nada puede separarnos de su amor. Así que Pablo en este pasaje, en esta porción, nos dice cuán pecadores éramos, cómo nos acercó a Él. Infringimos la ley, su santidad y merecíamos su ira y ahora somos amados. Y termino este punto de la siguiente manera. Desde el punto de vista humano, vean, nosotros no podemos comprender esto, que nos reconcilie, que Él sea quien toma la iniciativa para reconciliarnos con Él. El ofendido nos busca. Esto es equivalente a un juez, escúcheme, a un juez que le absuelve a usted que mató a su hijo y luego lo adopta a usted como hijo de Él. Y la aplicación, mi hermano. Otra pregunta, ¿qué pasaría si la verdad de la reconciliación, esto que hemos hablado, se volviera explosivamente real en su vida? ¿Qué pasaría? Porque hay veces yo no he visto esta explosión en mi vida. Y yo no sé a usted, pero a mí lo que más me afecta es el carro. Añoro los carros de 20, del 60, sin nada electrónico. Yo lo arreglaba donde quiera. Estos de ahora, hasta me dan ganas de manejar con casco porque creo que hasta me está leyendo lo que estoy pensando. Pero ¿qué pasaría si realmente este hecho de la reconciliación se volviera explosivo, nos tocara, nos cambiara? ¿Qué pasaría en nuestra vida? Llueve. ¿Y por qué andas con esa cara? No, viste qué lindo, cómo está lloviendo. Y hermano, no está lloviendo, está haciendo un buen sol, pero más o menos, ¿y por qué vienes con esa cara? Soy reconciliado. Vivo feliz, vivo en paz todos los días de mi vida. Vivo en amor con Él, vivo tratando de agradarle, de caminar sin tratar de fallar, buscándote, Señor. Que eso no me conviene, vuelvo para acá. Que ese programa en la televisión lo cambio, lo quito, lo apago. Mejor voy a ir a tu palabra. Que oí, mejor no oigo. Que me dijeron, ¿quién contra mí?
Debemos traer contentamiento al corazón de Dios, viviendo en santidad. Y la otra pregunta, ¿cómo podría la completa aceptación de Dios, de usted en Cristo, cambiar la forma en que usted se relaciona con Dios? ¿Cómo cambiaría todo esto que hemos hablado aquí en su relación con Dios? Así que hemos visto que estábamos lejos de Dios y hemos visto ahora que hemos sido acercados a Dios. ¿Cómo? ¿Qué se espera entonces de nosotros? ¿Qué se espera? Aquí Pablo está diciendo entonces, presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero es necesario permanecer. Es una oración condicional. Pablo hace esta solemne advertencia para los colosenses, que no se dejen arrastrar por herejías que habían entrado a la iglesia y que se mantuvieran fundamentados firmes sobre la roca que es Él. Permanecer en Cristo significa ser obedientes a Él. Permanecer implica una respuesta a la enseñanza de Dios. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Juan 15:7. Pablo hace eco de esta idea, que la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros. Está muy relacionada con esto. Permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. En otras palabras, nuestra relación con Dios está íntimamente conectada a lo que hacemos con la palabra. Somos llamados a permanecer. En el original en griego, este versículo 23 se puede traducir como si es que o a menos que. Después de todo lo lindo que ha dicho de la reconciliación y que nos ha acercado, pareciera que aquí viene un elemento que señala que, bueno, pero vea, ahí hay obras, si es que hago, si es que me comporto, pareciera eso. No es una expresión de duda, sino de una total y absoluta confianza en relación con la conversión. Lo que Pablo acababa de decir suena extraño, ¿sí? Y podemos preguntarnos, ¿se ha deslizado Pablo hacia la salvación por obras? Y no, todo lo contrario. Está diciendo que no debemos apartarnos de la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es que, aunque estemos totalmente enemistados con Dios, hemos sido acercados por medio de Dios, de Cristo. No hay nada que usted y yo podamos hacer para salvarnos. Pero sí debemos enfatizar la necesidad de las obras a causa de la salvación. El Señor dice, ocupaos de vuestra salvación. Yo tengo un familiar, y creo que lo he mencionado aquí, se graduó en Derecho 2 y ninguno de los dos ejerce. Son abogados, pero no ejercen. Y lo que el Señor nos está diciendo es que no descuidemos, no dejemos de ejercer lo que somos en Cristo, no para hacerlo, sino lo que somos en Cristo. Y si hemos sido reconciliados, debemos cuidar nuestra reconciliación, trabajar para ella, no para lograrla, sino porque ya la tenemos en Cristo. Vea lo que dice Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ejerzamos, regocijémonos, vivamos el gozo de ser reconciliados, de que el enemigo no nos acuse, de que nadie nos acuse, de que nosotros no nos acusemos. Si en verdad continuamos cimentados en la fe.
Nadie puede continuar una fe en virtud de su propia fuerza, pero esto no anula nuestra responsabilidad. La fe, hermanos, exige obras. Y para terminar, menciono tres aspectos rápidamente. Tenemos que permanecer en la fe. Hebreos 6, 11, 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. Número dos, debemos estar firmes, fundados en las enseñanzas de Cristo en su palabra. Pablo todo lo que ha estado trabajando acá es luchando en contra de las herejías que venían contra la iglesia de Colosas, de que Cristo era bueno, muy bueno, pero no totalmente bueno. No era suficiente. Tenemos que pedirle a los ángeles que están tan cerca de nosotros que nos cuiden y que intercedan. Tenemos que tantas cosas que no son la palabra de Dios. En otras palabras, Dios no necesita nuestra ayuda. Y luego, sin movernos, el tercero, inconmovibles en esta esperanza del Evangelio, no volviendo a la anterior condición de desesperanza.